Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España. Y estamos hablando en concreto de la Guerra de la Independencia. La segunda fase, la llegada de Napoleón y la Gran Armée. La llegada de la Gran Armée. El descalabro de Bailén, los fracasos de Zaragoza, Gerona y Valencia, la rendición de Junot en Portugal y la entrada de Liza del cuerpo expedicionario británico convencieron a José I de que lo más prudente era abandonar Madrid, retirarse hacia la frontera y pedir ayuda a su hermano. Ante estos hechos, en noviembre de 1808, Napoleón no duda de que ha llegado el momento de intervenir personalmente. Entra en España junto a sus principales generales con un total de 250.000 soldados, la Gran Armée, realizando un avance espectacular y ocupando sin problemas Tudela, Burgos y Somosierra. En menos de un mes, Napoleón dispersa a lo mejor del ejército español y a principios de diciembre entra en Madrid, a pesar de una nueva fuerza expedicionaria británica al mando de John Murat, que no tiene más remedio que retroceder a Galicia y reembarcar rumbo a Gran Bretaña. Madrid se rinde al emperador y José I regresa. De los decretos de Napoleón en España, diremos que Napoleón estaba dispuesto a modernizar el país y situarlo en la órbita de las reformas iniciadas en Francia con la Revolución. Para ello, abolió el régimen señorial y la Inquisición, redujo en 2/3 las comunidades religiosas existentes y suprimió las barreras arancelarias en el interior del país. Pero estas medidas, más justas que el orden que busca cambiar al estar dictados por el ejército ocupante y en tiempos en que no había radio ni televisión, los púlpitos y los conventos eran altavoces de propaganda contra el francés y nidos de conspiración que no hicieron otra cosa que aumentar la xenofobia. La Gran Armée ha aplastado la resistencia del norte y ha conquistado Madrid, permitiendo que José I pueda regresar. El experimentado ejército de Junot está de vuelta en la península, después de su crucero por mar desde Portugal a Francia a cargo del erario británico. Mientras, el ejército español anda disperso por las zonas que aún no han sido ocupadas los franceses. Los alistamientos, o levas, consiguen pocos mozos y estos pobres porque los ricos se libran. Las gentes del mal vivir prefieren echarse al monte con las partidas que alistarse. El pueblo, por su parte, anda dudoso sobre si aprovechar el vacío legal para saldar cuentas con sus viejos amos o alistarse. Además, la Junta de Gobierno se refugiaba en Sevilla y después en Cádiz. Napoleón regresa a Francia a principios de 1809 ante las noticias del rearme de Austria, pero casi todo el territorio peninsular está ya en manos francesas. Falta Portugal y Andalucía. Massena tratará de conquistar Portugal, Soult y Andalucía. Pero en Portugal ha desembarcado un ejército británico con 12.000 hombres al mando de Sir Arthur Vergellis, futuro duque de Wellington. Massena conquista Ciudad Rodrigo y Almeida, pero no logra conquistar Lisboa. Los británicos y portugueses han destruido puentes, barcas y transbordadores y construyen en Torres Vedras una colosal fortificación a base de obstáculos naturales a lo largo de 47 kilómetros que logra proteger Lisboa. Otro general francés, Soult, conquista toda la Andalucía desde Jaén hacia el sur hasta poner sitio a Cádiz. Desde febrero de 1810, Cádiz está asediada por los franceses, pero resulta imposible conquistarla al estar protegida por una flota hispano-británica y un cuerpo de ejército español, al mando del duque Alburquerque. Los españoles vuelan el puente de Zuaco y destruyen las barcas, convirtiendo el río Santipetri en un foso insalvable. Hablemos del asedio de 1810 y la caída de Valencia en el 1812. En esta segunda fase de la guerra se producen otras muchas batallas y sitios, como el segundo de Zaragoza, el 21 de diciembre de 1808 al 21 de febrero de 1809, y el segundo y tercero de Gerona, entre el 6 de mayo y el 12 de diciembre de 1809. Pero solo vamos a referirnos brevemente al asedio y caída de Valencia. Desde Aragón, el mariscal Suchet se presenta ante Valencia el 5 de marzo de 1810, pero encuentra nuevas fortificaciones y un capitán general, José Caro, dispuesto a la resistencia a cualquier precio. Suchet, tras un combate de 5 días atrincherado en el Palacio Real el 10 de marzo de 1810, se ve obligado a levantar el asedio, replegándose a Aragón. Tras la retirada de Suchet, y para evitar que pudiera ser utilizado de nuevo por el enemigo como observatorio y emplazamiento de cañones, el 12 de marzo de 1810 se ordenó la demolición del Palacio Real, uno de los edificios de mayor valor histórico y patrimonial de Valencia. Y esa posibilidad de un nuevo ataque se produjo año y medio después.
Tras la derrota española en la batalla de Sagunto, cuyas fuerzas mandaba el general Joaquín Blake, los franceses realizan un asedio en toda regla a la ciudad de Valencia a principios de diciembre de 1811. El día 7 de enero de 1812 empiezan los bombardeos franceses. Son destruidas la universidad, el palacio arzobispal, el campanario del convento de Santo Domingo y muchos otros edificios, hasta que, agotada la capacidad de resistencia española, el 9 de enero de 1812, Valencia cae, y con ella el llamado Segundo Ejército de la Derecha, encargado de su defensa. El mariscal Chouet cruza el río el 14 de enero de 1812 por el puente de San José y hace su entrada oficial en la ciudad. Napoleón le otorga el título nobiliario de conde de la Albufera y se instala con su estado mayor en el Palacio de Cervellón, en la actual Plaza de Tetuán. En represalia por el asesinato de la colonia francesa de Valencia en 1808, confisca todo el altar mayor de la catedral, labrado en plata, y su tesoro de orfebrería medieval en oro, plata y piedras preciosas, destinando los metales a la acuñación de moneda de la monarquía de José I. Los profesores y alumnos de la Universidad de Valencia, que habían pertenecido al batallón universitario, son deportados a Francia en calidad de prisioneros de guerra. El catedrático de botánica y director del Jardín Botánico, Vicente Alfonso Lorente, es condenado a muerte. Intercede por él el botánico francés Léon Dufour, cuya petición de clemencia es aceptada, salvando la vida de Lorente. Chouet inicia mejoras en la ciudad de Valencia para atraerse la simpatía de sus habitantes, manda replantar los árboles del Paseo de la Alameda, talados durante el asedio, y diseña el Jardín del Parterre. Aunque el ejército del mariscal Chouet consolida su posición en la ciudad, el campo y la huerta se convierten en zonas hostiles fuera del control y dominadas por bandoleros, cuadrilla de proscritos y clanes armados a medio camino entre la guerrilla y la delincuencia organizada. En los alrededores de Valencia, guerrilleros como el saguntino José Romeu Parras o Asensio, Nebot, el fraile, acosan a las fuerzas francesas. Respecto al primero de ellos, Romeu, lo que no pudieron conseguir las tropas francesas lo consiguió la traición de un español en junio de 1812. Chouet había prometido una recompensa a quien entregara a Romeu. Este paisano, conocido con el mote de Recelós, siguió a Romeu por los montes, avisando al comandante Saint-Georges que Romeu se dirigía con solo 40 caballos en dirección a Sot-de-Chera, donde solían pernoctar. Esa noche, el 6 de junio, Saint-Georges mandó 4 divisiones con 1.800 soldados para que cayesen sobre Sot-de-Chera, hacia la madrugada. Romeu se vio sorprendido y no tuvo ni tiempo de empuñar un arma y vender cara a su vida. Conducido a Valencia, Chouet espera que Romeu se convirtiera a la causa gala y así, al influir en sus conciudadanos, poder alcanzar la pacificación de la provincia. Chouet envió a uno de sus tenientes para convencer a Romeu de que se uniera a la causa francesa. Romeu, indignado, le contestó: «Diga usted a su general que Romeu es un español, y un español que nació en Sagunto». La mañana del 12 de junio de 1812 entró Romeu a la plaza del mercado, donde fue ahorcado a los 34 años de edad, dejando en el mayor abandono y miseria mujer y 3 hijos. Sus restos fueron acompañados por los cofrades de la cofradía de la Virgen de los Desamparados hasta el cementerio de Carraixet, en Tavernes Blanques. El cementerio, junto al barranco del Carraixet, está dedicado exclusivamente para los ajusticiados. Allí reposan los restos mortales de Romeu en una fosa común. Hablemos sobre las guerrillas, emboscada, ataques y retirada. La incapacidad del ejército regular español para contener a las tropas francesas en los enfrentamientos convencionales en campo abierto desemboca en una nueva forma de ataque, basada en la emboscada, el ataque y la retirada, lo que es la guerrilla. Esta táctica bélica se extendió por todo el país como única forma de socavar el poder de un ejército superior, mejor armado y mejor mandado. Eran partidas o cuadrillas de forma espontánea, abastecidas y amparadas por las poblaciones locales y compuestas por antiguos soldados del ejército español derrotado que deciden seguir la guerra por su cuenta, voluntarios, civiles, campesinos, contrabandistas, bandoleros, acogidos al indulto por defender la patria e incluso por el clero. El clero no pretendía mantener el dominio del terreno, sino aprovechar el conocimiento del mismo para atacar por sorpresa al enemigo y huir lo antes posible. Atacaban y destruían intendencias y convoyes de suministros franceses.
Interceptaban correos y patrullas del ejército francés, al tiempo que informaban de los movimientos del enemigo a los comandantes españoles y a los aliados antinapoleónicos. Por ejemplo, Wellington trató de atacar cerca de Talavera a un ejército francés que suponía que constaba de 10.000 soldados, cuando en realidad eran más de 50.000, y gracias a esta información se pudo evitar lo que hubiera sido una derrota total. Sometían a los franceses a un continuo estado de alerta y socavaban su moral. La Junta Central Española intentó dar cobertura legal a los guerrilleros que eran considerados meros bandidos por el ejército francés y por lo tanto ejecutados en caso de caer prisioneros. En cuanto a los guerrilleros, hay que destacar a Francisco Sánchez, Francisquete, o el tío Camuñas, correo de a caballo. Su hermano mayor fue asesinado por un afrancesado y el rencor le impulsó a recorrer los pueblos vecinos reuniendo a más de 500 guerrilleros. Jaime Alfonso, el barbudo de Crevillent, ha sido el más célebre bandolero valenciano. Huyendo por haber matado a un rufián en una reyerta, encuentra refugio en una banda de salteadores. Tras un periodo de estancia en la banda, el barbudo repudia los crueles métodos de estos bandoleros y crea su propia banda. Se adhiere a la lucha de guerrillas utilizándola en propio beneficio para cometer robos y atracos. Tras la retirada del ejército francés, en 1813, el gobierno concede un indulto general. En 1814, y Jaime Alfonso regresa a Crevillent, pero acostumbrado a ganarse el sustento por un medio más rápido y menos fatigoso que el trabajo diario, Jaime reemprende el camino delictivo con nuevos robos y atracos. Juan Palarea, el médico, murciano, exsemerianista, ejerció como médico en Villanueva de la Franca y allí empezó con el grado de alférez al mando de una cuadrilla de guerrilleros. Su acción, impidiendo la comunicación entre los franceses, fue clave en la batalla de la Piles y el general Wellington, en agradecimiento, le regaló su sable. Tras la restauración de Fernando VII, fue hecho prisionero por los realistas y posteriormente rehabilitado como capitán general de Valencia y diputado en Cortes. Tras el levantamiento de O'Donnell en 1841, fue detenido, falleciendo en 1842 en el penal de Cartagena bajo extrañas circunstancias. Juan Martín, el empecinado, de Castillo de Duero, Valladolid, labrador, tomó la decisión de luchar contra los franceses tras la violación de una paisana y empezó a atacar a los convoyes franceses entre Burgos y Madrid. En poco tiempo contó con 2.000 hombres bajo su mandato, conquistó ciudades tan importantes como Calatayud y Cuenca y en Alcalá de Henares obtuvo la Cruz Laureada de San Fernando al derrotar a una fuerte columna francesa. Pero al terminar la guerra y tras la derrota liberal se exilió a Portugal. Regresó a España tras una amnistía que no fue respetada, siendo capturado, encarcelado, juzgado, humillado y ejecutado en la horca. Espoz y Mina. El así conocido es en realidad la fusión de dos familiares, Francisco Javier Mina Larrea y Francisco Espoz y Lunday, sobrino y tío, respectivamente, ambos navarros. Al principio formaron parte del ejército regular. Y mientras Francisco Javier participa en la defensa de Zaragoza, su tío lo hace en la de Jaca. Pero en el verano de 1809, el primero forma una partida guerrillera a la que se unirá su tío, llegando a capitanear entre los dos más de 2.000 guerrilleros que causaron estragos en las comunicaciones y guarniciones francesas. La captura de Mina se volvió en obsesión para los franceses hasta que fue hecho prisionero en 1810. Fue entonces cuando el tío decidió seguir la acción guerrillera, tomando como segundo apellido el primero de su sobrino. Tras la liberación de su sobrino, ambos abrazaron la causa liberal, lucharon contra el absolutismo y tuvieron que exiliarse. Hablemos del clero y la guerrilla. Las tropas francesas realizaron numerosos saqueos de los bienes eclesiásticos. Violaron monjas y utilizaron los monasterios como cuarteles. Además, Napoleón había decretado la supresión de las órdenes religiosas. Para el clero, los franceses representan un ataque directo a la Iglesia y Napoleón el anticristo que los encarnaba. Miembros de la Iglesia Católica participaron contra la invasión francesa, particularmente curas y párrocos locales como el cura Jerónimo Merino y el padre Gallifa. Desde los púlpitos, todos los curas animaban a los españoles a seguir en la lucha. Incluso se crearon catecismos en los que, mediante el clásico sistema pregunta-respuesta, se afirmaba que matar franceses no era pecado. La acción de muchos curas no quedó solo en el ámbito de la propaganda de los púlpitos, sino que algunos tomaron las armas directamente contra los franceses. Y hablemos de la contraguerrilla. Las guerrillas fueron quebradero de cabeza para las autoridades napoleónicas.
Los propios franceses calcularon en 100 sus muertos diarios en enfrentamientos de este tipo. Por esa razón, las represalias de los franceses sobre la población civil fueron constantes y en ocasiones salvajes e indiscriminadas. 20.000 soldados franceses de la caballería ligera fueron encargados de intentar acabar con las partidas guerrilleras. No obstante, su único éxito fue la captura del guerrillero Francisco Javier Mina, el estudiante, sobrino de Francisco Espoz. Los guerrilleros capturados eran colgados y sus cuerpos exhibidos en los caminos y otras veces descuartizados, empalados o amputados. En algunas ocasiones, campesinos españoles hartos de requisamientos y ataques presuntamente guerrilleros, puro bandolerismo en realidad, formaron sus propias unidades antiguerrillas, aunque con poco éxito. En 1812, Napoleón inicia la campaña de Rusia y retira 50.000 soldados para enviarlos al frente de Rusia, y ello supone el principio del fin. Porque ese verano, Arthur Wellesley, al mando de los ejércitos ingleses y español, derrota a los franceses en Badajoz, Ciudad Rodrigo y Arapiles. El 13 de agosto, Wellington libera Madrid. José I huye a Valencia, protegido por el general Foch, y el general Soult abandona el sitio de Cádiz y toda Andalucía. José I contraataca y ocupa de nuevo Madrid, pero José I, al contraatacar y ocupar de nuevo Madrid, en noviembre de 1812, Wellington se retira a Salamanca, pero con el ejército intacto. En julio y agosto de 1813 se inicia la gran ofensiva final. Un ejército formado por 52.000 británicos, 32.000 portugueses y 20.000 españoles, dirigidos por Wellesley, lanza una nueva cometida, ocupa definitivamente Madrid y obtiene las decisivas batallas de Vitoria y San Marcial. Napoleón quiso negociar entonces con Fernando VII, que seguía siendo su prisionero. A la vez, los aliados de la Sexta Coalición iban entrando en masa en suelo francés. Por el Tratado de Valenciennes del 11 de diciembre de 1813, el emperador reconocía al Borbón Fernando VII como rey de España, desposeyendo a su hermano de dicho título. Napoleón aceptaba la suspensión de las hostilidades y el retorno de Fernando VII al trono de España, así como reconocía todos los territorios bajo soberanía de la familia real española. De acuerdo con la situación anterior a la guerra, los dos países se devolverían las plazas y territorios ocupados. El monarca español se comprometía, de acuerdo a los artículos 9, 10 y 3 y 14, a devolver los derechos y honores a los partidarios del exrey José I, pasar a sus padres una pensión de 30 millones de reales anuales y concertar un consorcio comercial entre los dos países. Sin embargo, el tratado no fue ratificado por la regencia y las Cortes estas se limitaron a no admitirlo. La guerra en España se encontraba perdida para los franceses y Napoleón, sin saber muy bien qué hacer con Fernando VII, permitió que regresara a España en marzo de 1814. Pero esto no significó el cese de hostilidades ni la retirada de las tropas anglo-portuguesas del territorio español. Las tropas de Wellington se movilizaron para dar el golpe de gracia al imperio napoleónico y a mediados de febrero entraron por el sur de Francia. El 17 de abril, el mariscal Soult firmó el armisticio con Arthur Wellesley, que fue recompensado por la corona británica con el nombramiento de duque de Wellington. Después de un recorrido triunfal desde Valencia, el 13 de mayo de 1814, Fernando VII, conocido por el pueblo como el deseado, entraba en Madrid, concluyendo así, y fueron concluyendo la guerra, el hambre, las epidemias y los exiliados, y se perdió el 10% de la población, que a inicios del siglo eran 11 millones de habitantes. Lógicamente, el crecimiento demográfico estuvo parado durante unos años, pues los muertos durante la guerra fueron mayoritariamente jóvenes. El campo se encontró sin cosechas y sin mano de obra. El desmantelamiento de las infraestructuras colapsó el comercio nacional. Ocurrió lo mismo con el comercio colonial, debido al defectuoso estado de la marina y la flota comercial. En España fracasó durante ese siglo la revolución industrial. Pese al ingente esfuerzo contra Napoleón, España salió de los tratados de paz firmados en Viena como una potencia de segundo orden, incapaz de hacer valer en una mesa de negociación los esfuerzos realizados por su pueblo y su ejército. El endeudamiento de la hacienda resultó fatal para la reconstrucción del país, que vio cómo la contribución económica de los territorios americanos quedaba cortada debido a los procesos de emancipación.
oposición entre liberales y absolutistas a la vuelta de Fernando VII. Estas luchas derivaron en intentos de golpe de Estado y lo más grave fueron el caldo de cultivo de conflictos de carácter civil que salpicaron posteriormente la historia de España. Pero la guerra tuvo una cara positiva. Mientras gran parte de los españoles se enfrentaban a los franceses, se reunían las Cortes de Cádiz, primer intento de acabar con el antiguo régimen y crear una auténtica revolución burguesa. Tras las derrotas militares de 1809, la Junta Central Gubernativa se sustituía por una regencia de 5 miembros, que convocaron las Cortes de Cádiz y elaboraron la Constitución de 1812, la PEPA, primer eslabón del régimen liberal español.